Te llega una carta al buzón, es de un banco y te ofrece una nueva tarjeta de crédito con un límite que te parece casi real. Sí. Como si te estuvieran regalando el poder de comprar lo que quieras. O quizá es ese anuncio que te persigue por internet, el de financiar el último móvil o ese viaje soñado. ¿En cómodos plazos? Exacto, en cómodos plazos. Es muy tentador. Y bueno, nos lleva a la pregunta central de hoy. ¿Es la deuda siempre el enemigo? Ok, vamos a desgranar esto. Hoy nos metemos de lleno en unas fuentes que nos ha hecho llegar un oyente, todas centradas en una idea que choca un poco con lo que se suele pensar. Ajá. La idea de que la deuda no es buena o mala por sí misma, sino que es una herramienta. Una herramienta muy potente. Y nuestra misión aquí es entender cómo funciona para usarla, pues, para construir patrimonio, en lugar de que nos destruya. Exacto. Es que es una distinción fundamental que exponen los expertos en estos documentos, muy popularizada por gente como Robert Kiyosaki, por ejemplo. Claro. No se trata de deuda sí o deuda no. La clave es entender la diferencia, que es abismal, entre la deuda de consumo y lo que llaman apalancamiento estratégico. Nuestra conversación de hoy va a girar en torno a eso, a desentrañar esa dualidad. Pues empecemos por el lado oscuro, si te parece. Todos los análisis coinciden en señalar algo que llaman deuda mala. ¿Qué es exactamente? Porque el nombre ya suena bastante duro. Pues la deuda mala es aquella que usas para financiar pasivos. Y un pasivo, para que se entienda fácil, es cualquier cosa que saca dinero de tu bolsillo. Vale. Son bienes o experiencias que o bien pierden su valor de golpe, nada más comprarlos, lo que se llama depreciación, Ya. o es que directamente no generan ningún ingreso para compensar lo que te han costado. Entiendo la definición, pero, a ver, llevémoslo a la práctica. Un coche, por ejemplo. Mucha gente lo ve como una necesidad, no como un lujo. ¿Eso entra siempre en la categoría de deuda mala si se financia? Esa es una pregunta excelente, porque justo ahí está el matiz. Las fuentes lo distinguen muy bien. A ver, si eres un repartidor y financias una furgoneta para tu trabajo, esa furgoneta es un activo. Claro, te da dinero. Te genera ingresos. La deuda podría considerarse buena. Pero si financias un coche de alta gama para ir al trabajo cuando a lo mejor podrías usar el transporte público o un coche más normal, ese coche es un pasivo. Pierde un 20% de su valor solo con salir del concesionario. Y cada mes te saca dinero del bolsillo. El pago, el seguro, el mantenimiento. Es una sangría. Y lo mismo con unas vacaciones, ropa de marca o la tele nueva. De acuerdo. Entonces la línea no está tanto en el objeto, sino en su función. Si mete o saca dinero de tu bolsillo. Esa es la clave. Y en el otro extremo tenemos la deuda buena. ¿Cómo funciona esta? Pues la deuda buena sigue la lógica inversa. La usas para adquirir activos. Un activo es algo que potencialmente pone dinero en tu bolsillo, Ajá. ya sea porque te genera ingresos cada mes, como un alquiler, o porque su precio sube con el tiempo. La regla de oro, y esto lo subrayan todos, es que el rendimiento que te da ese activo tiene que ser mayor que los intereses que pagas por la deuda. Los ejemplos que aparecen en los documentos son muy claros. El más clásico es la hipoteca, para comprar una vivienda y luego alquilarla. El más típico, sí. Pero también mencionan cosas como un crédito para ampliar un negocio que ya va bien, o incluso financiar un máster que te va a permitir ganar mucho más. Correcto. En todos esos casos, estás usando dinero de otro, que es el banco, para comprar algo que te va a generar más dinero del que te cuesta el préstamo. El flujo de capital va en la dirección correcta. Exacto. Hacia ti, en lugar de una hemorragia financiera, es una inversión que, si se hace bien, se paga sola y encima te deja un beneficio. Vale, creo que la distinción está clara. Pero profundicemos en el mecanismo. Porque lo que destruye de la deuda mala no es solo que has pagado por algo que ahora vale menos. Las fuentes hablan de un efecto corrosivo casi exponencial. Sí, y es fascinante y aterrador a la vez. Es el concepto que llaman interés compuesto en tu contra. Siempre oímos hablar de la magia del interés compuesto para invertir, ¿no? Como tu dinero genera más dinero. Claro, la bola de nieve. Pues con la deuda de consumo es lo mismo, pero al revés. Las tarjetas de crédito, los préstamos rápidos, tienen los intereses más altos del mercado. En los documentos se mencionan TAEs que en España superan fácilmente el 20%. Y eso en la práctica para alguien que financia, no sé, 1.000 euros en una compra, ¿qué significa? Pues significa que la deuda crece sobre sí misma a una velocidad de vértigo. Hay una regla que mencionan, la regla del 72. Si divides 72 entre el tipo de interés, te da los años que tarda la deuda en duplicarse si no pagas. ¡Ostras! Con un interés del 24%, tu deuda de 1.000 euros se convierte en 2.000 en solo 3 años si vas haciendo los pagos mínimos. Acabas pagando una fortuna por algo que te costó 1.000 y que ahora probablemente valga 200. Es el cóctel perfecto para empobrecerse. Totalmente. Una espiral hacia abajo. Y a esto se le suma un factor psicológico que uno de los artículos describe con mucha crudeza. La presión social, el querer aparentar un estatus que no se corresponde con tu realidad financiera. Totalmente.
Hay una frase muy gráfica que citan, adaptada a nuestro entorno: vemos el coche de lujo, pero no sabemos si su dueño está en la lista de ASNEF. Ya, que técnicamente es la insolvencia. O sea, cuando tus deudas superan a tus activos. Tu patrimonio neto es negativo. Estás en quiebra, literalmente, aunque tus vecinos no lo sepan. Vale, el panorama de la deuda de consumo es bastante sombrío. Pero las fuentes no se quedan ahí, ¿verdad? Hablan de usar este mismo mecanismo para justo lo contrario, para construir. Y aquí entra esa palabra que repiten sin parar: apalancamiento. El apalancamiento es, dicho de forma sencilla, usar el dinero de un tercero, normalmente el banco, para controlar un activo muy grande invirtiendo muy poco dinero tuyo. Como una palanca, vaya. Es justo eso, como usar una palanca para mover una roca que con tus manos no podrías. Estás multiplicando tu fuerza, en este caso tu capacidad de inversión. El ejemplo numérico del sector inmobiliario que aparece en varios textos es la forma más clara de verlo. Es casi contraintuitivo. Es muy potente, sí. Vamos a ver los dos escenarios que plantean. Escenario 1, sin apalancamiento. Tienes 100.000 euros ahorrados y los usas para comprar un piso al contado. Vale. Pasa un año, el mercado sube un 10%, tu piso ahora vale 110.000. Has ganado 10.000 euros. Tu rentabilidad sobre tu inversión es del 10%. Lógico. Ahora, escenario 2, con apalancamiento. Tienes los mismos 100.000 euros, pero los usas de otra forma. Compras el mismo piso de 100.000, pero solo pones 20.000 de tu bolsillo para la entrada y los gastos. Pides una hipoteca de 80.000. Ajá. El mercado sube el mismo 10%. La propiedad se revaloriza en 10.000 euros. La ganancia es la misma, 10.000, pero tu inversión inicial fue de solo 20.000. Con lo cual, Con lo cual, esos 10.000 euros de ganancia representan una rentabilidad del 50% sobre tu capital. es un efecto brutal. Has quintuplicado la rentabilidad de tu dinero. Y ese 50% es solo por la revalorización del activo. Uno de los artículos insiste en que la magia real viene al sumar los otros factores. Exacto, porque el apalancamiento bien hecho tiene un triple motor. El primero, la revalorización, ya lo hemos visto. El segundo es el flujo de caja. En un buen escenario, el alquiler que recibes del inquilino no solo cubre la hipoteca y los gastos, Te deja un beneficio. te deja un beneficio neto cada mes. El activo se paga solo con dinero de otro y además te genera un ingreso pasivo desde el primer día. Y el tercer motor, que a menudo se nos olvida, es la inflación, que normalmente es el enemigo silencioso de nuestros ahorros. Teva en este caso se convierte en tu mejor aliado. Si tienes una hipoteca a tipo fijo, tu cuota mensual será la misma durante 20 o 30 años. Pero la inflación hace que el valor real de ese dinero baje. Claro. Mientras tanto, el valor de tu piso y los alquileres tienden a subir como mínimo con la inflación. En la práctica, cada año que pasa, tu deuda se vuelve más barata en términos reales, mientras tu activo vale más. Todo esto suena como una fórmula mágica, pero el apalancamiento es un arma de doble filo. Los documentos son muy claros al respecto. Si sale mal, el golpe es igual de grande. No es un camino sin riesgos. En absoluto. Y el mayor riesgo, en el que todos insisten, es el sobreapalancamiento. Es como coger una palanca demasiado larga para tus fuerzas. Te quedas sin liquidez para pagar y el castillo de naipes se cae. Un ejemplo sería, Imagina que compras 3 pisos con la entrada mínima. Te sientes un genio. Pero llega una crisis, 2 inquilinos se van, el tercero deja de pagar. De repente tienes que cubrir 3 hipotecas de tu bolsillo cada mes. Ahí el sueño se convierte en pesadilla. entonces, no se trata solo de hacer los números al principio, sino de tener un plan de contingencia. Exacto. La regla de oro que proponen es tener siempre un colchón de seguridad, un fondo de emergencia para cubrir varios meses de hipotecas y gastos sin recibir ni un euro. Hay que hacer pruebas de estrés a la inversión. ¿Qué pasaría si? Sí, ¿qué pasa si suben los tipos? ¿Y si el piso se queda vacío 6 meses? Esto nos lleva a una conclusión clave de las fuentes. Esto no es un juego, es un negocio. Requiere planificación, disciplina y una mentalidad adecuada. Hablemos de esa mentalidad, porque parece que la diferencia entre quien usa la deuda para enriquecerse y quien la usa para empobrecerse no es solo técnica, es también psicológica. Es la base de todo. Los textos hablan de un cambio de paradigma. Se trata de ver el dinero no como un fin para comprar cosas, sino como una herramienta para comprar libertad y tiempo. Ya. Mencionan el concepto de inconformismo permanente, que es, básicamente, cuestionar las creencias que tenemos sobre el dinero. Frases como, es mejor no deberle nada a nadie o los ricos son avaros, nos anclan en una mentalidad de escasez. Entonces, para quien nos escucha y quizás se siente atrapado en esa deuda de consumo, o simplemente quiere empezar a usar estas herramientas, bien, ¿cuál es el plan de acción que proponen las fuentes? Pues agrupando las estrategias se puede trazar un camino en 3 fases. La primera es la que llaman fase 1, saneamiento y conciencia. Se trata literalmente de detener la hemorragia.
Antes de construir, hay que tapar las vías de agua. Precisamente. El primer paso es hacer un mapa de todas tus deudas de consumo y atacarlas con un plan. Se mencionan dos métodos, la bola de nieve y la avalancha. Con la avalancha, atacas primero la deuda con el interés más alto, que es lo más eficiente. Matemáticamente, sí. Y con la bola de nieve, empiezas por la deuda más pequeña, sin importar el interés. El objetivo es una victoria rápida que te dé un chute de motivación para seguir. Y las fuentes sugieren que, para muchos, la bola de nieve funciona mejor porque la batalla es más mental que matemática. Una vez controlada la hemorragia, ¿cuál es el siguiente paso para empezar a construir? Entramos en la fase 2, construcción de la base. Una vez saneadas las cuentas, la prioridad es crear el hábito del ahorro y la inversión. El principio clave es págate a ti primero. Que no es ahorrar lo que sobra. No, es gastar lo que te queda después de ahorrar. Significa que en cuanto cobras, una parte va automáticamente al ahorro. Se puede empezar con cosas sencillas, como fondos indexados, para coger confianza, y luego dar el salto a ese primer activo que genere rentas. Y ojo, aquí advierten contra la parálisis por análisis. El primer activo no tiene que ser perfecto, tiene que ser suficientemente bueno para empezar a rodar. Y finalmente la fase de aceleración. Es la fase 3, crecimiento y optimización. La clave aquí es evitar la inflación del estilo de vida. Eso suena a trampa. Es la tendencia natural a gastar más a medida que ganas más. Te suben el sueldo un 10% y de repente necesitas un coche mejor o unas vacaciones más caras. Si caes ahí, nunca sales de la rueda del hámster. La estrategia es mantener un estilo de vida controlado y reinvertir todos los beneficios de tus activos en comprar más activos. Es crear esa bola de nieve, pero esta vez a tu favor. Hasta llegar a ese punto que todos mencionan como el objetivo final, que tus ingresos pasivos superen tus gastos de vida. La famosa libertad financiera. Exactamente. En ese momento ya no trabajas por dinero. El dinero trabaja para ti. Y eso te da la libertad de decidir cómo usar tu tiempo, que es el recurso más valioso que tenemos. Entonces, resumiendo la idea principal de este análisis, la deuda no es un monstruo al que temer y evitar a toda costa. Es una herramienta de doble filo, increíblemente poderosa. Sí. Y la diferencia entre que te corte a ti o que corte tus ataduras financieras está en la educación, la disciplina y el propósito con el que la manejas. Completamente. Las fuentes lo dejan muy claro. Tu relación con la deuda es un espejo de tu disciplina personal. En un mundo donde la inflación se come el dinero que está quieto, dominar la deuda, en lugar de solo evitarla, es una habilidad fundamental para usar el sistema a nuestro favor. Y para terminar, una reflexión que se desprende de todo esto. Las fuentes sugieren que la gente que alcanza la independencia financiera no piensa tanto en acumular cosas, sino en comprar tiempo. Así que, como pensamiento final, en lugar de la gran pregunta de ¿cómo me hago rico?, ¿qué pasaría si la pregunta fuera otra? A ver, ¿Cómo puedo usar estas herramientas, incluyendo la deuda inteligente, para comprar una tarde libre al mes? ¿Qué valor tiene ese tiempo para cada uno y qué pequeño ajuste financiero se podría hacer hoy para empezar a pagarlo mañana?